Aunque sea con una introducción, mientras que la gente se termina de unir al webinar. Bienvenidos a todos. Vamos a tener un webinar hoy sobre cómo construir el cap table, que es una de las piezas más fundamentales para los founders en cuanto a relación con sus inversores. Por otro lado, tiene una componente de retención y alineamiento con empleados. Y finalmente es donde se juega, por así decirlo, cuánto se llevan los founders, ¿no? La vocación final de crear una startup no es, lógicamente, el exit y el dinero y ya está, pero bueno, es uno de los puntos más importantes, ¿no? Para los founders porque la vida de un fundador es muy sacrificada. Pasa por momentos muy complejos durante mucho tiempo en ocasiones y el éxito es la recompensa a todo ese esfuerzo de alguna manera, ¿no? Entonces, desde que la empresa arranca hasta que se llega a ese exit, pasan muchísimas cosas en el cap table, que al final es cómo se distribuye el accionariado de la empresa. Y durante todas las acciones que van ocurriendo durante esa evolución, se va determinando todo y se va dibujando esa foto final que al final define cómo se distribuye el dinero del éxito. Entonces, em, he preparado una presentación que ahora iremos viendo y os cuento todo lo que vamos a ir viendo durante el día de hoy. Em, Os agradecería que si tenéis dudas me interrumpáis, que no hace falta que esperéis hasta el final, o no dudas, sino aportaciones, experiencias propias, encantados de convertirlo en algo eh, más interactivo, que podáis contribuir y que todos podamos ser beneficiados de la experiencia de todos, ¿vale? Yo os voy a contar todo lo que hemos podido ir agregando a través de la experiencia que tenemos en The Startup CFO con todas las operaciones que hemos visto. Hemos trabajado ya con más de 500 startups, entonces hemos visto muchas operaciones de cap table, tanto en rondas como en exits. Y bueno, al final el objetivo es que podamos compartir con vosotros todo lo que hemos ido viendo, pero encantado de poder hablar de algunos casos en concreto o de algunas dudas que podáis tener. ¿Vale? Entonces, la agenda para hoy es, vamos, una primera intro, ¿no? De por qué el cap table es importante desde el día uno. Luego, unos fundamentos básicos, ¿vale? Que son conceptos que son fundamentales para toda la gestión del cap table en todos los puntos y que siempre que explico esto, o bien a clientes o bien al equipo, son conceptos que siempre tienes que tener en la cabeza y cuya lógica tiene que estar muy clara para que el resto de cosas puedan funcionar, ¿vale? Luego vamos a ver un casito práctico. O sea, todos los conceptos esos que vamos a ir viendo, vamos a intentar ponerlos en números con cifras reales. Y, y luego vamos a ver un poquito de benchmarks, ¿vale? Pues daros algo de visibilidad sobre diluciones habituales, errores frecuentes que vemos, distribuciones de esos phantoms habituales también. Y luego eso, al final, si queréis dudas que os hayáis guardado, pero lo que decía, os agradezco si las vais haciendo durante el camino, ¿vale? Entonces, importante, el cap table no es un Excel, al final se suele representar en un Excel y es verdad que ya hay muchas herramientas, ya sea bien para Estados Unidos, que es estructura bastante habitual, o bien para España, donde sea, pero que al final se concibe como un Excel en el que hay cálculos y los cálculos realmente son muy sencillos. Son reglas de tres, es verdad que hay que saber aplicarlas, pero es importante que se entienda el concepto y que es un documento que representa lo que decimos aquí, ¿no? El mapa de poder de la empresa, cómo se toman las decisiones que en el caso de las, bueno, de startups no es solo el accionariado, también depende de cómo se conforme el consejo de administración, pero bueno, la junta de accionistas lógicamente tiene un peso importante a la hora de tomar decisiones. Lo que os decía al principio, determina cuánto dinero recibe quién en ese potencial exit que pueda haber. Rige.
la relación entre inversores y equipo fundador durante toda la historia de la empresa, desde la primera vez que entran inversores hasta que hay un exit. Importante el último punto que ponemos aquí de que un cap table mal gestionado puede hacer perder todo, ¿vale? Se han dado casos, lo habréis visto en noticias, ¿no? Empresas con valoraciones bastante altas en exits. Yo que sé, una empresa se vende por 200 millones y al final los founders pues se llevan entre poco y nada, pues porque están muy diluidos, porque hay condiciones de liquidation preference, por lo que sea, ¿no? Entonces, no solo importa conseguir en el éxito una valoración alta que sea justa para la empresa, sino que es muy importante cómo se haya conformado el cap table hasta entonces para entender bien cómo se van a distribuir esos profits y que no sea al final todo el camino hecho para nada, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver esos conceptos básicos que os comentaba. El primero, y en mi opinión el más fundamental, porque es el que mueve la aguja siempre, el que centra la mayoría de las conversaciones que pueden ser discusiones, es el precio por acción, ¿vale? El precio por acción, el cálculo, lo que os decía, es muy sencillo. Cogemos la valoración de la empresa y la dividimos entre el número de acciones o participaciones que hay previo a la ronda. ¿Vale? Pues imaginaos, hacemos constitución de una empresa que tiene 3.000 participaciones, mañana hay una ronda en la que valoramos la empresa a 200.000 euros. Pues 200.000 euros entre esas 3.000 participaciones que existen previo a va a darnos el precio por acción. Con lo cual, el cálculo es muy sencillo. Ahora bien, es fundamental entender el concepto porque luego se puede complejizar mucho, no el cálculo en sí, sino que entra en, por ejemplo, esas participaciones. Y luego lo veremos en el caso práctico, ¿vale? Porque no es trivial. Segundo punto, dilución. Dilución es cómo va bajando el porcentaje de los socios existentes cuando se hacen rondas de financiación que impliquen ampliaciones de capital. ¿Vale? Pues oye, si en la primera ronda llegan los founders con el 100% y acuerdan que el dinero que entra de los inversores es a cambio de un 20% de la empresa, pues la dilución que tienen esos founders es del 20% porque post ronda pasan de tener de un 100% a ese 80%, ¿vale? Entonces, ¿cómo se van ajustando y reduciendo esos porcentajes en función de las rondas que van teniendo lugar? Tercer concepto es ESOPs Phantom Shares, ¿vale? Al final esto es un instrumento que existe para dar a los empleados o equity de la empresa o pseudo equity. Pseudo equity significa pues, que son instrumentos legales que existen para asemejar a acciones, pero no tienen por qué ser acciones reales. Esto es fundamental para eso, para retener talento, para poder compensar a los empleados sin tener que impactar mucho la caja de la empresa, para alinear incentivos con los empleados. Y esto, pues al final juega un papel fundamental en el cap table, ¿vale? Concepto non-diluted versus fully diluted. Esto es, teniendo en cuenta que hay ESOPs o Phantom Shares, em, no es lo mismo la distribución del equity con participaciones reales existentes, que es lo que se llamaría non-diluted, ¿vale? Que son acciones reales, no es lo mismo que cómo quedaría la distribución de ese equity teniendo en cuenta todo lo que hay en Phantom Shares, o bien entregado ya a empleados o no entregado, ¿vale? Y luego vamos a profundizar un poquito en este tema, así que lo entenderéis mejor. Y por último, el concepto nota convertible, ¿vale? Esto es muy habitual, sobre todo en rondas tempranas. Al final es una forma de que entre capital en la empresa sin tener que formalizar una ampliación de capital, lo cual permite, uno, velocidad, pues no hay que hacer una ampliación de capital en notario, emisión de participaciones, etcétera. Dos, simplifica gestiones administrativas. Y tres, ahorra conversaciones sobre valoración, ¿vale? Pues, oye, si tú fijas una nota convertible con unas condiciones X, que ahora vamos a ver cuáles son,
no tienes que definir ya en el momento en el que entra dinero la valoración eh, a través de la cual se va a calcular el precio por acción que determina el equity que se llevan esos inversores. ¿Vale? Entonces vamos a profundizar ahora en ESOPs y luego en nota convertible, ¿vale? Antes de entrar al detalle del caso práctico. ¿Vale? Entonces, ESOPs puede ser o bien lo que os decía, stock options, que son opciones que tienen los empleados para comprar participaciones reales de la empresa, o bien phantom shares, ¿vale? Las diferencias no son tan financieras, son más legales, ¿vale? Y tienen distintos impactos. Aquí os pongo una tabla en la que podéis ver las principales diferencias, ¿vale? Pues lo primero, ¿qué dan al empleado? Lo que os decía, la primera da un derecho a comprar acciones o participaciones reales de la empresa. Lo segundo, las phantom shares solo son un derecho económico equivalente, ¿vale? Cualquier bonus que se lleva un empleado en la empresa, las Phantom Shares realmente son eso, se estructuran como un bonus. Lo único es que las condiciones sobre qué bonus se va a pagar van ligadas al comportamiento de la participación o la acción de la empresa. ¿Vale? Segundo, los derechos políticos. Las stock options sí que los tienen o los pueden tener porque sí que se están emitiendo participaciones y las participaciones reales tienen derechos políticos que se pueden regular y hacer distintas clases de acciones para que algunas tengan derechos políticos u otras no, pero las Phantom Shares nunca van a tener derechos políticos porque nunca van a ser acciones reales. ¿Vale? ¿Entran en Cap Table? Sí, ¿vale? Entran ambas en Fully Diluted. Las stock options entrarían también en non-diluted en el momento en el que se ejercitan y se convierten en participaciones reales. Esto tiene impacto en la fiscalidad del empleado, ¿vale? Esto es cierto que salió la ley de startups y entonces, bueno, se ha intentado regular esto para flexibilizar un poco las condiciones, ¿vale? Pero al final, sin entrar en detalles técnicos legales y para simplificarlo, las stock options significan ganancia patrimonial para un empleado. ¿Por qué? Porque tiene participaciones reales que compra a un precio, vende a un precio, con lo cual va por rendimientos del capital. Sin embargo, las Phantom Shares, como os decía, se estructura como un bonus para el empleado, lo cual hace que a nivel fiscal vaya por rendimientos del trabajo. Entonces, el impacto fiscal es muy alto. ¿Vale? Siguiente, complejidad legal. Claro, las stock options es alta precisamente por todo lo anterior. Como sí que son participaciones reales, en el momento en el que tienes que emitir, pues tiene una complejidad legal y burocrática que las Phantom Shares no tienen porque es simplemente un contrato privado entre las dos partes, igual que un contrato de trabajo o un variable por comisiones del equipo de ventas, por ejemplo, es legalmente supone la misma estructura. Contrato privado entre las partes en el que puedes tener toda la flexibilidad del mundo en cuanto a cómo se define. Y bueno, uso típico realmente ocurre siempre en startups. En España es más habitual las Phantom Shares por un puro tema de lo que os digo aquí, ¿no? De carga administrativa y jurídica y todo lo que se puede particularizar, ¿vale? Que al final el objetivo es que el empleado pueda participar de los profits que pueda dar un exit de la empresa. Entonces, se simplifica a través de acuerdos de Phantom Shares que pueden ser o particulares por empleado o tener una política general en la empresa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona este pool de opciones? ¿Vale? Porque es muy importante em, cuando se construye un cap table que lo que se suele hacer es crear lo que se llama pool de opciones, ¿vale? Esto no significa que en el momento en el que se crea ya se entrega a empleados, ya pertenece a ellos y si mañana hay una venta, ese porcentaje de equity les corresponde. Lo que se hace en las rondas es se crea un pool, véase, como una cesta de acciones pendientes para que la empresa los pueda otorgar a empleados, ¿vale? Se suele calcular como un porcentaje
fully diluted post ronda. ¿Qué significa esto? Pues vamos al ejemplo que decía antes, ¿no? Se hace una ronda en la que se diluyen los founders un 20% porque es lo que se quedan los inversores. Pues lo que se suele hacer es, pues se pone adicional a eso un pool del 10%, con lo cual en un escenario fully diluted, los fundadores ya no tienen un 80%, van a tener un 70%, porque la distribución va a ser 70 founders, 20 inversores, 10 pool de phantoms, ¿vale? Si en ese momento que se cierra no se entregan todavía las phantoms porque no hay empleados con los que se quiera cerrar un acuerdo así, y mañana se vende la empresa, la distribución sigue va a ser 80-20. ¿Por qué? Porque aunque se haya creado un pool de phantoms, todavía no se han entregado a ningún empleado, con lo cual no hay empleados que se vayan a llevar ese 10%, ¿vale? Insisto, en el caso práctico vamos a verlo con números, pero me interesa que el concepto se quede, ¿vale? Entonces, lo que acaba pasando aquí es que tú tienes ese 10% disponible y de ahora en adelante puedes dárselo o bien a empleados existentes o bien a empleados nuevos que vayan entrando en la empresa, que suele funcionar muy bien, sobre todo para la contratación de empleados clave. Y al final, esto es una decisión de empresa si se le da a todos los empleados, si se le da solo a algunos perfiles. Lo más habitual es que se tenga que aprobar en consejo, ¿vale? O a lo mejor se pone unos thresholds a partir de los cuales sí que requiere aprobación. Pues oye, si se va a dar más de un 1% a cualquier empleado, requiere aprobación, por debajo del 1% no, ¿vale? Aquí hay distintos esquemas que se puede flexibilizar. En pre y post money, ¿vale? Esto impacta mucho en lo que os decía antes del precio por acción, ¿vale? Fundamental entender qué significa que un inversor te diga que lo quiero hacer pre-money o que lo quiero hacer post-money. Porque si se hace pre-money, eso significa que, oye, cuando yo entro en el capital de la empresa, ese pool de phantoms ya existe. Con lo cual, a mí no me diluye. ¿Por qué? Porque en el cálculo del precio por acción que os decía antes, ya se tiene en cuenta. Es decir, y os lo pongo con los números de antes. Hemos dicho que había 3.000 participaciones, ¿no? De los founders y se da una valoración a la empresa de 200.000 euros. El precio por acción era 200.000 entre 3.000. Y durante la ronda, el inversor dice, vale, muy bien, hay que crear el pool de phantoms y lo vamos a crear pre-money. Si se crea pre-money, eso significa que ya no son 3.000 participaciones el denominador que se va a utilizar para calcular el precio por acción. Significa que va a ser 3.000 más esas participaciones que se crean para poder dar a empleados. Con lo cual, el precio por acción ya no es 200.000 entre 3.000, será 200.000 entre 3.000 más las que se hayan creado, pongamos 500. 200.000 entre 3.500 te da un precio por acción más bajo, porque el denominador es mayor. Eso hace que te diluyas más, ¿vale? Como fundador. De ahí la importancia de si es pre-money o post-money. Porque si se creara el pool de Phantoms post-money, significa que no solo te diluye a ti, diluye también al inversor que ha entrado. Porque el precio por acción va a ser 200.000 entre 3.000, la distribución será 80-20, como hemos visto antes, después se crea un 10% que diluye a todos, ¿vale? Sé que es algo técnico, creo que luego con números lo veremos mejor. ¿Cómo se estructura esto para los empleados? Se suele hacer lo que se llama vesting y cliff. ¿Qué significa esto? Imaginaos que la empresa dice, vale, voy a contratar, hemos creado este pool de Phantoms, voy a contratar a un empleado al que le quiero dar Phantom Shares, pero claro, si yo se lo doy es un 1% hoy entero y mañana vendemos la empresa, pues oye, ese empleado ha aportado poco para la venta de la empresa y sin embargo se está llevando un 1%, lo cual sería bastante injusto, ¿no? U otro ejemplo que puede pasar.
se las doy y luego resulta que el empleado no funciona. O resulta que el empleado se va a los 6 meses. Entonces, no quieres que ese empleado se lleve ese 1%. Entonces, lo que se suele hacer es una estructura para que ese empleado se vaya ganando ese 1% con el tiempo. ¿Y cómo se estructura? Lo más habitual es lo que os decía de Cliff y Vesting, ¿vale? Aquí lo tenemos dibujado para que sea más fácil de entender, pero básicamente es decirle al empleado, oye, tú durante 4 años vas a ir devengando ese 1%, ¿vale? De tal forma que si tú te quedas en la empresa 4 años, el 1% es tuyo. Si te quedas la mitad, te llevas la mitad de ese 1%. Y desde el día 1 hasta el día final, hasta el 48 meses, lo vas a ir ganando poquito a poco. Pero con una condición que es el cliff. O sea, eso que os he dicho es el vesting. El cliff es durante los 12 primeros meses no te llevas nada. ¿Por qué? Pues porque tendremos que validar que funcionas como empleado. Eso sí, si están los 12 meses, de golpe te llevas todo ese primer año. ¿Vale? Al final lo que se evita es ir dando ya equity poquito a poco a alguien que todavía no sabes cómo va a funcionar. ¿Qué se busca con esto? Lo que os decía, si la empresa se vende dentro de 2 años, pues el empleado se lleva la mitad de las Phantoms que se le entregó. Si se vende dentro de 4 más, el empleado se llevará todo. Si el empleado decide irse por el camino, pues no se lleva todo. De alguna forma buscas retener al empleado. Y luego, por último, una cláusula muy típica es la de good liver o bad liver, ¿vale? Que esto es, ¿en qué condiciones se va el empleado? Good liver es, pues, todas las habituales que os podáis imaginar, de, pues, le hacen una oferta de trabajo y se va, em, se quiere mudar de ciudad por motivos personales, por motivos personales quiere dejar de trabajar. Son circunstancias habituales y normales en las que, pues, oye, si has estado 2 años, pues esa mitad de equity que has devengado te lo puedes llevar. Sin embargo, hay una serie de casos que se marcan como bad liver, ¿vale? Que sea, pues, que hayas hecho algo perjudicial para algún cliente o que haya generado alguna disrupción en la empresa. O sea, son una serie de condiciones que se ponen para que se te considere bad liver en la empresa, te has ido en malos términos, con lo cual no te vas a llevar nada de equity, ¿vale? Y esto es fundamental que se regule porque si no luego puede dar muchos problemas. Luego lo vamos a ver en números, ¿vale? Y el otro concepto teórico es cómo funciona una nota convertible, ¿vale? Dime, Nacho. Hola, señor Cubiles, ¿qué tal? Un par de temas de la parte del ISOP. La primera es, vuelvo un segundo para atrás, que tenía con los puntos visto ahí para no perder. Ah, vale. La parte sí, del vesting, ¿vale? Cuando van vesteando. ¿Se hace en torno al porcentaje actual que tenga la empresa en el pool o el porcentaje inicial? Es decir, ¿se hace en torno a participaciones en cuanto a porcentajes? Para tener la referencia, porque si ha habido una ronda entre medias, pues habrá diluido el pool y valdrá de otra manera, digamos, el porcentaje respecto a lo que valía al principio. ¿Me explico? Sí, o sea, el porcentaje se hace para calcular cuántas participaciones te doy y tú vas a ir Hoy, besteando participaciones. El participaciones, eso porcentaje, es. claro, el porcentaje, tú te vas a ir diluyendo. Vale, Entonces, yo hago el cálculo y te digo, oye, a ti te corresponde un 1% que va a ser 1.000 participaciones. Entonces, esas 1.000 participaciones son las que vas besteando durante los 48 meses. ¿Cómo vale. quedará esas 1.000 en cuanto a porcentaje? Ya dependerá de lo que haya pasado en la empresa. Vale. Y luego en tema pre-money, post-money. ¿Cuál es la praxis habitual? Porque si haces un ISO pre-money y luego no se distribuyen, lo normal es que se redistribuyan también ahora con los nuevos shareholders o que vuelvan a las manos de los que se han diluido en la primera instancia. Es decir, si se hace pre-money y solo se han Bueno, diluido los founders, ¿a quién vuelven? Si no se atribuyesen a nadie. claro, que se distribuyan o no es independiente. O sea, no cambia nada. Lo único que importa es que se cree el pool.
¿vale? Sí, pero en el escenario de exit, o sea, cuando hay en el fully diluted hay un ISO pool que no está Ujú. asignado a nadie, ¿a Claro, quién se le redistribuye eso? O sea, de prorrata a los que estén, se hace. prorrata, es decir, al final el escenario en el exit no suele ser ni el non-diluted ni el fully diluted, suele ser un término medio, porque se ha entregado una parte, la otra no, y esos profits se distribuyen pro rata entre todos. Simplemente todos suben un poquito más su porcentaje de equity. Claro, pero Y por aquí eso te entonces decía le está que no regalando al inversor importa. como dimensiones mal le está regalando equity al inversor que entra post-money cuando lo has hecho pre-money. No, por eso te digo que no importa. O sea, son cosas distintas. Que yo cree el pool pre-money o post-money es independiente de que yo entregue ese pool. Lo importante es Sí, cuando sí. se crea porque afecta al cálculo del precio por acción. Eso, o sea, que sea pre-money, post-money solo afecta al precio por acción. Que luego yo lo entregue o no y en un exit nos llevemos más o menos es independiente. Tú imagínate, se crea pre-money, ¿vale? Con lo Ujú. cual el precio por acción es más beneficioso para el inversor Inversor, sí. y no se entrega ninguna Phantom, ¿vale? A ningún empleado. Con lo cual, el escenario es el non-diluted. Se ha seguido beneficiando el inversor, ¿por qué? Porque ha afectado a su precio por acción el que se creara Vale. el pool. Otra cosa es que luego no se ha entregado. Vale, Pero y ya en luego el la cálculo de su trampa, precio por acción, él ya se ha llevado más equity. ya. Porque luego hay, lo que hace gente es poner que se pueda atribuir a los founders directamente y entonces luego haces el fully dilute, pero con los founders atribuidos el ISO. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Que se pueda utilizar el ISO para los propios founders? Sí. O sea, yo lo he visto poco, la verdad. Creo que eso o lo propone el founder o no te lo va a proponer el inversor porque a él no le beneficia. Entonces esto lo suelen proponer founders que ya se saben la película. Yo creo que tiene sentido porque al final tú lo que estás diciendo en la negociación es, oye, yo quiero o vamos a crear este pool para los empleados que van a hacer que esto se venda por una millonada. Ujú, Si yo retengo a mi talento, ficho bien para conseguir un exit y no lo hago dando phantoms, nos las distribuimos los founders, que somos quienes han hecho ese esfuerzo extra para conseguir el exit. ujú. De acuerdo. Lo que pasa es que, claro, Vale. o sacas tú el tema como founder o el inversor no te va a decir, oye, he pensado que si quieres, puedes poner una cláusula en la que tú te llevas más y yo me llevo menos. Total, total. Pero bueno, sí, Vale. recomendación a los founders, por lo menos considerarlo. No digo incluirlo, pero considerarlo es importante. Ya te digo, yo lo he Yo de visto las muy últimas poco. cuatro me lo he encontrado en dos, ¿eh? Me lo he encontrado ya dos de cuatro de las últimas que he hecho. O sea que sí lo empiezo a ver en algunos term sheets, en algunos pactos, la gente se empieza a proteger con los ISOs. Claro, pues imagino claro, se han dado cuenta de que esto tiene sentido, entonces ya se empieza a Mm, meter. súper, gracias. Vamos con las notas convertibles, que esto es súper habitual, lo que os decía, sobre todo en fases tempranas para acelerar y para no tener desde el día uno conversaciones ya sobre la valoración. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona una nota convertible? Esto es, oye, yo quiero invertir en la empresa, en vez de tener que hacer ya ampliación, emisión de participaciones, decidir el precio por acción, etcétera, yo te doy el dinero con la condición de que en el momento en el que haya ya una ronda en la que se emitan participaciones, y ahí también se me emitan a mí, porque el dinero que yo te estoy dando, que se estructura como un préstamo, convertirá en equity real, pero con unas condiciones favorables para mí versus los inversores que entran ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy apostando por ti ahora y yo te estoy dando el dinero ahora. Pongamos una situación. Una empresa levanta hoy una startup nota convertible de 200.000 euros y tiene unas métricas de, yo qué sé, 10.000 euros de MRR, me lo invento. Dentro de un año levanta la serie A, ¿vale? Entonces ahí convertirá la nota convertible en equity, pero el MRR ha crecido a 50.000. Claro, el que puso la nota convertible dice, hombre, pero a mí no me vas a dar el mismo precio por acción que al que está entrando ahora porque yo te di el dinero hace un año, asumí mucho más riesgo, las métricas son diferentes, con lo cual yo tengo que tener algún beneficio. ¿Qué se suele hacer con las notas convertibles? Reflejar ese trato prioritario, por así decirlo, o esas condiciones más favorables, de dos formas, en lo habitual, descuento y cap. Descuento es, habrá una valoración X
en la siguiente ronda, y ahora entramos en lo que se denomina ronda en este caso, habrá una valoración X sobre la cual mi precio por acción va a ser un porcentaje menos, ¿vale? Pues oye, en vez de, imaginaos, la ronda es a 10 millones de valoración y te sale un precio por acción de 5 euros, ¿vale? Yo, con mi nota convertible, tengo un 20% de descuento, con lo cual en vez de a 5 euros por acción, yo convierto a 4 euros por acción. ¿Por qué? Porque como yo confié en ti antes, yo te di el dinero antes, si mi dinero no habría llegado hasta aquí, yo tengo esas condiciones favorables. Con lo cual yo, por el mismo dinero, me llevo algo más de equity que los inversores que están entrando en esa serie. Bueno, esa es una de las opciones. La segunda es el CAP, ¿vale? El CAP es decir, oye, no vamos a fijar ahora cuánto vale la empresa, a saber cuál será la valoración de la empresa en esa serie A. Ahora bien, yo no voy a convertir más caro de 8 millones, ¿no? Imaginaos en el caso que hemos visto, que la ronda acaba siendo en la serie a valoración de 10 millones, me lo invento. Pues oye, yo cuando te di el dinero, que tenía solo 10.000 euros de MRR, no sé si tu empresa vale 2, 4, 6 millones. Lo que sí que vamos a afirmar es que yo no voy a convertir a más de 8 millones. Que al final la serie A se hace a 6 millones, yo voy a 6 millones como los demás. Que al final la serie A se va a 20 millones, yo corto en 8 millones. ¿Por qué? Pues porque cuando yo he invertido en la empresa, había una incertidumbre, unos riesgos, unos números que desde luego no justificaban que mi precio por acción se calcule en base a una valoración de 20 millones. ¿Vale? Lo que solía pasar mucho, em, yo creo que cada vez pasa menos, es poner los dos, descuento y cap. Es decir, yo voy a un 20% de descuento, que es lo habitual, sobre esa ronda y a un cap de 8 millones, en el caso que hemos puesto antes. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para decir, oye, independientemente de si la valoración de la ronda está por encima o por debajo de mi cap, yo lo que tengo claro es que no voy a ir al mismo precio que los demás. Con lo cual, por eso pongo un descuento. Yo sí o sí voy a entrar más barato. Y ahora bien, si por lo que sea las cosas van fenomenal, ¿vale? Y la empresa crece muchísimo desde que yo pongo dinero, pues porque se hacen las cosas muy bien, se invierte muy bien el capital, el equipo desarrolla producto, encuentra mercado, etcétera, etcétera, consigue otras vías de financiación no dilutivas que permiten a la empresa seguir creciendo. Y cuando se hace la ronda, la empresa ya vale muchísimo más, pues mi 20% de descuento sigue siendo una exageración. Porque imaginaos que cuando yo invierto en la empresa, lo que os decía, tiene 10.000 euros de MRR, cuando se acaba cerrando la ronda, la empresa tiene 150.000 euros de MRR. Pues oye, aún así, mi 20% de descuento es una valoración descabellada. Porque ha pasado mucho tiempo, porque han pasado muchas cosas entre punto A y punto B en el tiempo, con lo cual yo, además de ese descuento, me protejo con un cap, en el que yo, oye, a más de 8 millones no convierto, lo siento. Si la ronda se acaba haciendo a 50, fenomenal. Ese inversor tiene un precio por acción a valoración 50, yo tengo más reducida. ¿Vale? Son mecanismos de los inversores para proteger que, aunque no se cierre hoy una valoración, saben que no se va a ir por encima de y que van a tener un descuento sobre el inversor que entre en esa ronda futura. También se suele definir qué es esa ronda futura en la que convierte, ¿vale? Se define como ronda cualificada. Lo más habitual es que la ronda cualificada se defina como importe de ampliación de capital. Es decir, se considerará ronda cualificada para que yo convierta aquella en la que se levante más de 1 millón de euros. ¿Vale? Entonces, si por lo que sea se hace una ronda de medio millón, no entra en el concepto de ronda cualificada, entonces convertirá en la siguiente, que ya sí que sea ronda cualificada. A mí esto me pasó en un cliente que se consideraba ronda cualificada 1 millón de euros. Y lo que se cerró fue 900 y pico mil. Con lo cual,
Ese convertible no convirtió, se mantuvo y se fue a la siguiente ronda. ¿Qué pasa? Que el convertible tenía descuento pero no cap. Entonces, la valoración de la ronda que era cualificada a la que convertía ese inversor era ya una locura. Entonces el inversor decía, hombre, no me jodáis, que yo confié en la empresa hace 3 años, no convertí porque en vez de 1 millón fueron, es que de verdad creo que fueron 960.000 euros o algo así, o sea, estuvo ahí al palo. Entonces se llegó a un acuerdo en el que se dijo, vale, aunque no entrara en el concepto, estamos todos de acuerdo en que tú conviertes con la valoración referencia de esa de 960.000 euros. Pero porque quisieron llegar al acuerdo, porque al final aquí el objetivo es que no se lleven a matar los socios de la empresa. Pero por eso digo que estos términos es importante tenerlos bien definidos. ¿Vale? Luego, conversión simultánea, esto está para el caso práctico. Esto yo he visto guerras a muerte, es decir, no convierte antes, no convierte después, por lo que os decía de que afecta muchísimo al precio por acción. ¿Y qué pasa? Que yo lo que vi en otro caso fue notas convertibles firmadas, algunas decían que convierten a la vez, otras decían que convierten antes, y luego llegas a la ronda y es como, hombre, pero no me vas a decir a mí que antes, al otro que se le ha firmado después o antes que a mí, convierte en el mismo momento, y entonces los denominadores que usamos para el precio por acción son diferentes cuando los dos hemos entrado vía nota convertible previo a la ronda. Pues esto debe ser homogéneo entre inversores y estar muy claro porque aquí hay guerras. Dime, Nacho. En torno al cubrirse por el lado inversor, lo que has comentado antes del caso, por ejemplo, no conviene meter triggers temporales también para garantizar esa parte y luego le metes TIR también, o sea, le puedes meter un tipo de interés perdón, un tipo de interés al préstamo que estás haciendo o no es buena praxis, o sea, ¿qué se suele hacer en torno a esa parte temporal? Sí, yo los límites temporales sí que los suelo ver. Pues yo diría que 2 años se suele poner. Em, en el caso que yo vi no lo tenía. O sea, en ese que os he comentado no tenía el límite temporal. Por eso hubo toda la bronca que hubo. Em, y en cuanto al tipo de interés, lo he visto. Y de hecho, en los que está, hay que capitalizarlo porque no se lo pagas normalmente al inversor, con lo cual lo tienes que capitalizar. Entonces, al final él va a convertir por mayor importe al que te ha dado. Dicho esto, o sea, la mayoría de casos que he visto, aunque se ponga, luego que realmente se capitalice y qué tal, es raro. Es raro. Porque realmente lo que pasa es, lo pones porque legalmente lo tienes que poner, porque el dinero no lo puedes dar gratis, tiene que tener un coste. ¿Qué pasa? Que lo que se suele poner es que solo devenga intereses en el caso de que la empresa tenga una EBITDA superior a 100.000 euros positivos, lo cual nunca va a pasar, con lo cual al final no devengan los intereses. Pero si nos podemos puristas, tiene que tenerlos. Te proteges con las condiciones. ¿Vale? Antes de entrar en los números, he querido poner esta parte de secundaris porque recientemente, en los últimos años, está teniendo muchísima relevancia, ¿vale? Me estuve leyendo, pues la semana pasada creo que fue, un artículo sobre la evolución de los secundaris, ¿vale? Entonces dije, esto merece la pena que se hable en el webinar de la semana que viene. ¿Qué es una operación secundaria? Muy sencillo. Es que las participaciones de una empresa cambian de titular. ¿Vale? Yo le compro a un socio sus participaciones a cambio de un precio que fijemos. Entonces hay una transacción, ¿vale? De igual forma que en una ronda se emiten participaciones y entra un nuevo socio en la empresa, aquí ocurre algo parecido. Entra un nuevo socio en la empresa, a no ser que el que compra ya sea socio, lo único que hace es aumentar su posición, pero en lugar de inyectar capital a la empresa, simplemente se los compra a otro. Con lo cual, esto para la empresa no implica la entrada de dinero, que es el objetivo de una ronda. Lo único que implica es que las participaciones cambian de manos. Esto se suele dar en startups de manera simultánea con rondas primarias, que son ampliaciones de capital,
¿vale? Porque persiguen distintos objetivos, ¿vale? ¿Qué objetivos persiguen? Por un lado, si los que venden son fundadores, darle ya algo de liquidez a los founders. ¿Para qué? Para limitar riesgo. ¿Vale? Al final, un VC invierte en 20 startups. Pues oye, si la tuya cae, ellos tienen otras 19 en las que pueden hacer todavía dinero. Pero tú como founder solo tienes una carta, que es tu empresa. Entonces, alinea bastante intereses de founders e inversores, aunque esta conversación da mucho debate, que el founder pueda ir generando algo de liquidez con secundarios porque va eliminando riesgo. No sigue concentrando todo en un activo ilíquido que a saber qué pasa con él. Si en una ronda que hace a 30 millones de valoración, pues un founder ya se puede sacar 200.000 euros porque quiere pagar la hipoteca o parte de la hipoteca, pues oye, ese founder va a vivir más tranquilo. Y tú quieres que el founder esté tranquilo para que pueda dedicarse a la empresa. Eso es un caso bastante habitual, que sea el founder. Dos, para inversores antiguos, ¿vale? Pues típicos business angel que entran en primera ronda, pues oye, si estamos levantando ya una serie C, una serie D, pues igual ese business angel ya quiere salirse porque ya va a hacer un por 20 en su inversión y además los inversores quieren ir limpiando un poco el cap table, no quieren que haya 25 accionistas en la empresa, cuantos menos accionistas mejor, porque es más fácil acelerar la toma de decisiones, no todo el mundo está allí opinando, etcétera. ¿Vale? Esto era lo más habitual en cuanto a secundaries. Y recientemente hay, diría, dos opciones más. Una, empleados, ¿vale? Esos ESOPs que os decía antes no son líquidos. Entonces, al final los empleados que llevan tiempo en la empresa, luego os doy algunos números con los que entenderéis esto. Pero ya, un empleado que lleva ya 10 años en la empresa, si le das la oportunidad de monetizar ese equity que tú le has dado, pues le suele ayudar bastante a lo mismo que decía para el founder, pues ahora se está aplicando para empleados, sobre todo con startups que ya cotizan y tal. Y luego, por otro lado, para los propios VCs, ¿vale? Y ahora con los números, como decía, lo entenderéis, pero es que los periodos, los ciclos de vida de startups, desde que pasan de mercado privado a mercado público, se han estirado muchísimo en los últimos años. Entonces, al final un VC tiene que retornar dinero a sus LPs. Entonces, si ellos invierten hoy y la empresa, han pasado 10 años y la empresa no se vende, el VC necesita retornar dinero, porque tiene que cerrar el fondo. Imaginaos que invierte en... Cuando el fondo ya lleva 8 años, no puede estar otros 15 años, tiene que cerrar el fondo, retornar para volver a levantar un fondo nuevo, etcétera. Entonces, lo que suele pasar aquí es, entra un fondo nuevo en la startup, oye, meto capital y luego dedico otra parte, porque yo quiero tener un 20%, entonces una parte meto dinero en la empresa, otra parte doy salida a un VC para que él ya pueda tener su éxito, ¿vale? Esto en los últimos años, lo que decía, también es bastante habitual, que siempre se ha concebido un exit para un inversor o IPO o una operación de M&A, de venta de la empresa. Y bueno, ya no es solo eso, hay mucha operación secundaria, ¿vale? Y os he puesto aquí algunos números que explican bien las tendencias que os decía antes, ¿vale? 2025, las operaciones secundarias han supuesto en Estados Unidos esto, más de 250 billones, ¿vale? Con lo cual, claramente es un mercado real, ¿vale? Esto mueve muchísimo dinero. Y aún más relevante, más del 70% de los profits que hubo vía exit vienen vía secundarias. No son vía IPOs, no son vía M&A, son vía secundarios. Entonces, esto justifica lo que os decía para los VCs o para los business angels, que es, oye, que yo como tenga que esperar a que haya una salida a la bolsa, me van a dar las uvas. De hecho, va ligado con esta cifra de aquí. Antes, el time to IPO, que es tiempo hasta salida a bolsa, eran unos 6 años. Esto en los 2005, 2010. Y ahora se ha ido a 14. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo más capital en mercados privados, hay fondos que tienen mucho más dinero disponible, con lo cual
si una empresa quiere levantar 200 millones, 500 millones, no necesita ir a bolsa. Sigue habiendo dinero en mercados privados que te permitan levantar ese capital. Y aún más teniendo en cuenta todos los fracasos que está habiendo con las salidas a bolsa. Yo me acuerdo, Figma salió hace más de un año, creo que fue. Figma salió a bolsa, subió muchísimo, todo el mundo celebrando, hay que ver qué golpes ha llevado Adobe porque la iba a comprar por 20 billions y ahora Figma vale en bolsa, pues no sé si eran 60 billions. Desde entonces Figma ha perdido creo que es el 80% de su valor bursátil. Entonces, con todo el valor que se está destruyendo en los mercados cuando salen a bolsa, pues oye, las empresas igual deciden no salir a bolsa y seguir en mercados privados. Con lo cual, tú necesitas dar ventanas de liquidez a tus inversores y a tus empleados para que no se convierta eso en una jaula que dure 20 años, ¿vale? Pues lista la parte teórica. Ahora tengo unos números sobre los que vamos a pasar rápido. No, el objetivo no es profundizar al detalle, porque aquí nos podemos pegar 3 horas, pero sí que por lo menos ver cómo funcionan los números con todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Lo que he puesto aquí es un caso práctico, pues oye, una startup, ¿vale? Que son 3 fundadores, camino hasta la serie B y vamos dibujando distintas operaciones que se van dando, ¿vale? Entonces, empezamos día uno, constitución, son 3 founders que se distribuyen el equity así, ¿vale? Y hay 1.075.000 participaciones. A partir de aquí empieza el cap table, ¿no? Entonces, primera operación, hay una ronda en la que se valora la empresa Primonia 700.000 euros, con lo cual el precio por acción es esos 700.000 euros divididos entre el 1.075.000 participaciones que hemos dicho que había, ¿vale? Precio por acción, 65 céntimos, ¿vale? ¿Para qué me valen esos 65 céntimos de precio por acción? Pues para decir que si estos dos inversores meten 30.000 euros, si cada participación vale 65 céntimos, los 30.000 euros entre los 65 céntimos te va a dar el número de participaciones que tienes que emitir. ¿Vale? Que esto es al final, voy al notario y firmo que este inversor se lleva 30.714 participaciones y este otro otras tantas. ¿Vale? Es muy sencillo, pero esto es lo que luego se puede complejizar. ¿Vale? Entonces es importante entender estas bases. Con la entrada de esos dos, aquí hemos puesto otra variante más, que es que uno de los founders también invierte, ¿vale? Puede pasar. Pues, oye, un founder con el tiempo dice, yo quiero más equity, me creo el proyecto, quiero estar más involucrado, yo también entro y aporto un poquito para aumentar mi posición. Entonces, con esto, con todas estas participaciones que se emiten, este es el efecto que decía antes de dilución. ¿Vale? Si os fijáis en el caso anterior, por ejemplo, Founder 1 tenía 14%, con la entrada de los inversores baja su posición al 13,2%, porque él no se lleva participaciones nuevas, entonces reduce su posición en la empresa. Dime, Nacho. En esa parte de inyección de capital por parte de los founders, ¿cómo se hace si no ha entrado en una ronda como esta? Es decir, si esa inyección hubiese sucedido un año antes, por ejemplo, de esta entrada de capital, ¿cómo lo regulas? ¿Haces una ampliación de capital? ¿Lo dejas en common shares y se distribuyen? ¿Cómo sería una buena praxis para esa nueva inyección de pasta a O efectos tú de que sea dices, fácil? un founder metió dinero hace un año Sí. y convierte ahora. O sea, bueno, y la No, no, ampliación que de no fuese capital es ahora. convertible. O sea, no que no fuese, no que fuese en ese formato convertible, sino que en su momento valorase internamente la empresa por X drivers y decir, oye, ¿qué tiene sentido en ese momento? ¿Hacer una ampliación de capital per se o simplemente redistribuir las acciones entre los founders existentes? O sea, ¿cómo lo gestionarías tú con esos founders? Yo ahí lo trataría a todos los efectos como un convertible. Vale, Tú pusiste dinero en su día, vamos a ver cómo conviertes, pues vale. te pone, o esto, no sé si está metido en el caso, ahora lo vemos. Lo que se puede hacer es, será a este precio por acción.
O sea, no te voy a emitir las participaciones todavía para no ir al notario ahora, Vale, pero fijamos ya el precio por acción. Listo. Ni valoración ni nada. Ah, tú entras a 40 céntimos. ok, Y cuando vas al notario para la ampliación de capital, a este a 40 y a los demás a 65. ok. ¿Vale? Vale. Siguiente operación que hemos puesto. Ronda con VCs. ¿Vale? El funcionamiento es igual, pero como ya son inversores cualificados, te dicen, vamos a crear un pool de Phantoms. Y el pool de Phantoms se crea post-money, lo cual significa que diluye a todos. Entonces, ¿cómo impacta esto? Pues el cálculo para cuánto se llevan los VCs es el mismo que hemos visto antes, ¿vale? Solo que lo que cambia es la valoración, que son 2 millones, y el número de participaciones. Ya no es 1.075.000, ahora tienes que tener en cuenta el 1.140.000 porque son las iniciales más las que se emitieron en la ronda anterior. ¿Vale? Entonces, cambian numerador-denominador, te da un precio por acción de 1,75 y a los VC se les reparte de esta forma. Pero aquí ya entra en juego la diferencia non-diluted, fully diluted, que hemos comentado antes. Non-diluted es esto, ¿vale? Es como si ese 5% no se creara, ¿vale? Fully diluted es, oye, hemos creado el 5%. En el caso de que se entregue entero a empleados, se vesté entero y se vende a la empresa, tú lo que te llevas no es bueno, los founders, no os lleváis un 82,4, vais a llevar un 78,3. Sin embargo, si la empresa se vende el día siguiente a cerrar la ronda, como todavía no has entregado Phantoms, te vas a llevar el 82,4. ¿Y qué es lo que decía antes? Que lo habitual es que sea un camino entre medias. Imaginaos que para cuando se vende la empresa se ha entregado a empleados la mitad. Pues el escenario real no va a ser ni este ni este. Va a estar en algún punto entre medias. A no ser que se haga lo que ha comentado Nacho, que es, vale, pues ese 2,5 hasta el 5 lo vamos a distribuir entre los founders. Entonces, habría que dibujar otro escenario de distribución del equity. ¿Vale? Em, Mira, ¿veis? Que te decía que creía que había que estaba puesto en el caso práctico. Pues sí que está. Y de hecho, como te he dicho, hay un empleado que mete dinero y tú lo que dices es, oye, va a ser a 2 euros por acción. Ya está. Es justo el caso que decías, Nacho. Para mí es lo que tiene sentido porque no estamos hablando de un inversor que mete dinero y ya, es un empleado. Entonces, no entras a valoración de la empresa, de tales, oye, vamos a fijar un precio por acción que tenga sentido y cuando se haga una emisión de participaciones, pues ya se te entregarán a ti las tuyas. ¿Vale? Em, vale, aquí he puesto como operación que se entrega parte de ese pool. ¿Vale? Pues oye, hemos creado un 5% y aquí se contrata un CPO y un COO en la empresa. Se llega a un acuerdo con ambos de darle un 1,5 a cada uno de ese 5% que existe. Esto probablemente deba ser aprobado en consejo con las condiciones de vesting y tal. Esto hace, ¿vale? Que el non-diluted y el fully diluted sean exactamente igual que antes. Esos dos escenarios no cambian. Lo único que cambia es que si se vende la empresa, ese cálculo intermedio que hay que hacer tiene que tener en cuenta el 3% para hacer la dilución, ¿vale? Entonces, será 97% entre founders e inversores, 3% para empleados. Y habrá que calcular ese 97 cómo se distribuye. A prorrata con los porcentajes que hemos visto antes. Creo que me quedan dos operaciones, ¿no? Sí, vale. Son algo complicadas, pero bueno, lo vemos de forma sencilla. Esto es una nota convertible, ¿vale? En la que, por complicarlo un poquito, el inversor pone 2,5 millones, pero 2,29 millones entran como capital en la empresa para invertirlo y 210.000 euros van a operación secundaria, ¿vale? Para sacar a un founder, que es este de aquí.
Entonces, un founder vende 60.000 euros que se la compran estos tres inversores por esos 200.000 euros. Entonces, aquí lo que pasa es que la nota convertible no se tiene que reflejar todavía en el cap table, porque no convierte, no pasa nada. Lo que pasa es que entra dinero en la empresa para invertir, ¿vale? Por otro lado, sí que hay una operación secundaria en la que hay una compraventa de participaciones por parte de los tres inversores que le pagan 200.000 euros a un founder, con lo cual eso sí que afecta ya al cap table. ¿Vale? El número de participaciones totales de la empresa es el mismo, pero la distribución cambia. Entonces, eso en el cap table de hoy sí que tiene que reflejarse. Y los 2,29 millones que entran en la empresa, le pegamos la patada para adelante y cuando haya ronda, se modelará e impactará en el cap table. ¿Vale? Porque lo que estamos asumiendo es que el convertible convierte de manera simultánea a la ronda cualificada. ¿Vale? Entonces, vamos a esa ronda cualificada en la que metemos en la coctelera el convertible. ¿Vale? Vamos a cada una tiene unas condiciones diferentes. ¿Vale? Os lo pongo. La conversión las condiciones que tiene el convertible es 20% de descuento que os decía y 10 millones de cap. El secundario que se fija en esta ronda se determina a precio por acción. Va a ser 15 euros por acción. Me da igual la valoración, el número de participaciones va a ser a 15. Y luego hay una ronda primaria en la que se valora la empresa a 30 millones. Entonces, aquí lo que hay es, en un mismo momento, emisión de participaciones para el convertible y para la ronda primaria y una transacción secundaria. Y esas tres operaciones tienen precios por acción diferentes. Convertible y ronda, como va a la vez, se hacen sobre las participaciones que había aquí en la empresa, ¿vale? Sobre este 1.405.000. Ese es el denominador para calcular el precio por acción para ambas cosas, ¿vale? Este, como tiene un cap de 10 millones, ya no hace falta aplicar el 20% de descuento sobre los 30 millones porque ya va a 10, con lo cual será 10 millones entre ese 1.400.000 de participaciones. La ronda primaria será a 30 millones dividido entre ese 1.400.000, ¿vale? Que esto es importante, ¿eh? Y luego el secundario, no hace falta que hagas ningún cálculo porque ya va a 15 euros por acción. Entonces, ¿por qué os meto todas estas cosas en la coctelera? Para que entendáis que aquí lo que mueve la aguja es lo que os decía al principio, que es el precio por acción. Aquí da igual la valoración, no, no da igual, ¿no? Pero que creo que es muy habitual que los founders se empeñen en la valoración, yo creo una valoración muy alta, muy alta, muy alta, y a lo mejor el precio por acción está más impactado por si convierte a la vez o no, porque lo que te va a mover más la aguja es el denominador que el numerador. Si tú estás rascando que la ronda sea, en vez de por 30 millones, por 31, pero resulta que en vez de convertir de forma simultánea, te convierte en diferente y te cambia mucho el denominador en el cálculo del precio por acción, pues al final te estás enrocando en una conversación que aporta mucho menos valor. Por lo menos para optimizar tu precio por acción. ¿Vale? Por eso os quería poner el ejemplo de este extremo de distintas operaciones de manera simultánea. ¿Vale? Em, Esto es lo último que tengo, sí, el tema de benchmarks, ¿vale? Que son ya las 6:30, nada, simplemente os ponía por aquí algo de benchmarks de diluciones. Esto, la verdad es que depende mucho de la fuente donde lo mires. Yo os puedo decir lo que más veo. La tendencia es, cuanto más tarde sea la ronda, desde SID hasta serie C, va bajando la dilución. O sea, a partir de serie A hacia abajo, sobre todo, va bajando la dilución. En serie E no te diluyes un 20%, te diluyes un 10, un 8. En rondas tempranas te diluyes más. Lo que suele haber ahora es quizás rondas pre-seed, seed, en las que las valoraciones son muy altas, con lo cual las diluciones son algo menores. Pero
yo que vengo aquí a dar un benchmark, os digo que no os fiéis de los benchmarks porque cambia mucho entre fuentes. Lo que sí que os diría es, más de un 20% de dilución es mucho, maximísimo debe ser 25 y me parece agresivo. Em, y en rondas iniciales sí que entre un 15-20 es lo más habitual, ¿vale? Os diría que os quedaréis más con esa idea, más que con cifras fijas que ya os digo, en función de la fuente cambian mucho. Benchmark de ESOPs, esto sí que es bastante estándar, diría, ¿vale? Pues que al final lo que tenga una empresa sea entre un 5% y un 15%, es lo más habitual. Si son inversores americanos, suelen exigir más ESOPs desde el principio. Em, y eso en cuanto a benchmarks. Aquí para cerrar, os pongo errores típicos que vemos, ¿vale? Em, el primero, que no hay que modelar el convertible hasta que convierte, que es lo que os decía antes, porque no está ocurriendo nada. No pasa nada cuando se firma el convertible. El cap table no cambia. No tienes inversores nuevos. ¿Vale? Que esto es importante, que llegas a la ronda y le enseñas el cap table y dices, oye, no, no, pero estos no están en tu accionariado. Van a convertir ahora, con lo cual habrá que calcularlo ahora cuando hagamos la ronda. Segundo, crear el pool antes de la ronda, que esto es lo que os he dicho antes, te diluye a ti como founder y no diluye al inversor nuevo, con lo cual esto es lo que en teoría siempre pedir al inversor para no diluirse él, pero ojo al impacto que tiene en ti como founder o a los inversores que vienen de antes. Las cláusulas de liquidation preference, ¿vale? Esto es cuánto retorna el inversor de manera preferente antes de que tú te lleves un euro. Aquí lo habitual es que el inversor se proteja y diga, oye, yo mínimo recupero mi inversión antes de que tú te lleves algo, pero ojo que hay cláusulas de liquidation preference de 2 veces, 3 veces, que son muy agresivas. Entonces, que sea algo justo y razonable para todos los socios de la empresa. Y diluciones descontroladas. Cuando se va a hacer una ronda, los inversores les importa mucho cuánto equity están los founders. Y si ven founders mega diluidos, eso les afecta mucho a la hora de tomar la decisión de si entran o no, porque, porque dicen, oye, ¿qué incentivo real van a tener aquí los founders para estar partiéndose la cara por la empresa? Entonces, yo he tenido algún cliente, tuve uno que los founders tenían un 7% del equity y querían levantar ronda y la ronda que iban a levantar era una serie A. Digo, pero, ¿sabes? Esto no va a volar. Los inversores te van a crucificar, tío, porque dicen, ¿qué incentivo? Si es que no te vas a llevar nada. O sea, no te vas a llevar nada de la empresa. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de que tú estás incentivado en hacer las cosas bien para que yo me lleve lo mío? Em, entonces, bueno, que hay que cuidar mucho el equity. Conversación muy típica cuando hablamos con los founders de ir a por financiación no dilutiva. Por ejemplo, esto pasa mucho con Enisa, ¿no? Joder, es que Enisa es carísimo. Oye, Enisa es caro, tienes toda la razón. Pero es que más caro es el equity. Con lo cual, vamos a intentar optimizar financieramente la empresa porque lo más caro que puedes dar es dinero a cambio de acciones. Perdón, lo más caro que puedes dar es acciones a cambio de dinero. ¿Vale? Y hasta aquí. Me he enrollado 5 minutos más. Disculpa de Nacho por las preguntas. Em, Nada, muchas gracias por estar en la sesión. Espero que no haya sido demasiado técnico, pero es que creo que es un tema que desafortunadamente se tiene que poner técnico. Lo que os decía, los cálculos son sencillos, pero estos son muchas discusiones, muchos debates y hay que saber utilizar bien los cálculos. Y lo importante es la teoría detrás de los cálculos. Y nada, abiertos a resolver dudas, comentar cualquier cosa por LinkedIn me podéis encontrar, por email. Estamos siempre accesibles, encantados de hablar con cualquier founder que esté levantando ronda. Mi consejo es habladlo con alguien, con nosotros, con otros, si puede ser con nosotros mejor, pero de verdad que esto, o con Nacho, que Nacho ha visto de estas muchas, de verdad aconsejaos porque esto tiene muchísimo impacto en lo que luego acaba pasando con la empresa, con los founders y con los inversores. ¿Vale? Así que, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y espero veros en el próximo webinar.
Gracias. Gracias, señor. Chao, gracias. Bye, bye. ¿Te puedo dar la turra si te quedas por aquí súper rápido de una cosa, de una duda de Cap Table? Te tienes que ir. Rápido que llego tarde a una reunión que tenía hace 6 minutos. Anti-dilution de spin-off, que te lo pone la universidad, ¿se considera en non-fully diluted o en fully diluted lo que tengas que mantener si es un 2% un 5%? A ver. Ahora, ¿cómo Un es el caso? anti-dilution que te mete una universidad por ser una spin-off. Entonces te dice, oye, yo te licencio esto a cambio de un 2% que no se diluye durante las primeras tres rondas, por ejemplo, hasta que levantes una ronda de más de 1 millón. Entonces, ese tipo de Que anti-dilution no se diluye. Sí, O sea, sí. va a ser siempre un 2% entre lo que entre. Exacto. Entonces ahí no sé, estoy ahora, es que estoy modelando ahora un caso complejillo y no sé. Pero y lo que pasa es que se van emitiendo participaciones nuevas. Claro, y entonces se va reajustando todo el mundo para favorecer a esa Entonces ampliación. es non-diluted. Non-diluted, ¿no? Vale. Claro. Ok, no vale. Sí, porque todo lo que sea participaciones reales ya emitidas es Sí, non-diluted. más Lo non-diluted. único que crea la diferencia con el fully diluted es ese pool disponible para entregar. Vale. Ahí. Súper. ¿No? Thank you. Pues gracias, señor. Que vaya bien. Chao, chao. Me alegra verte, Nacho. Chao, chao.